La situación es muy precaria. Es muy precaria porque uno de los principales derechos de la sexualidad es el acceso a la salud sexual y la educación sexual. En México, en el año 2017, esta no es una realidad para la mayoría de la población. La gran mayoría de la población inicia su vida sexual sin información completa, tanto del funcionamiento de la sexualidad humana como de los riesgos que hay también en la sexualidad humana. Estamos muy rezagados en educación. Estamos en un país en el que anualmente hay casi 500.000 de embarazos en niñas adolescentes, embarazos no deseados, con toda la situación social que esto conlleva, el que cada 2 años haya casi 1 millón de nuevos ciudadanos que no fueron deseados, que no nacen en las circunstancias idóneas para que un niño pueda crecer bien, una niña. Por otra parte, somos de los primeros países en casos de violencia sexual hacia niñas y niños menores de 14 años. Es una realidad que se sigue ocultando y tapando, de la que nadie habla. Cada quien que llega a ser víctima de abuso sexual lo lleva toda la vida en silencio, con culpa, en vez de con un tratamiento. Cuando nos llegan, la mayoría de casos ya son muy graves. O sea, ya desarrollaron una infección muy avanzada. En el caso del VIH, que es la razón por la que iniciamos a trabajar, pues la mayoría de personas ya llegaban con SIDA, mientras que hoy en día alguien que tiene VIH detectado a tiempo y con tratamiento va a tener una gran calidad de vida. O sea, el virus se mantiene suprimido, va a tener sus defensas altas, no va a desarrollar SIDA y además no lo va a transmitir. La realidad en México todavía es que las personas se enteran hasta que tienen SIDA. ¿Por qué? No tenemos la cultura de detección, no tenemos la cultura de hablarlo. Somos un país muy curioso, somos un país muy sexual, estamos en una parte geográfica en la que pues, es parte de nuestra genética y raza, este carácter tan sexual. Hablamos de sexo todo el día, las mujeres entre mujeres y los hombres entre hombres, siempre estamos hablando de sexo, pero no hablamos constructivamente, no hablamos de lo que realmente nos preocupa, de lo que realmente nos afecta, y mucho de esto nace con el machismo, ¿no? Nace con esto de que pues, el hombre no padece nada, el hombre es súper poderoso, la mujer siempre está supedita a lo que el hombre quiere y desea. Entonces vemos como principal reflejo de esto una sociedad con una doble moral terrible, en la que decimos unas cosas, hacemos otras, pensamos otras y sentimos otras todavía. Creemos en México Vivo que sí hay otra manera de vivirla, sí hay otra manera de vivirla si tenemos la información tempranamente, si tenemos el acceso al derecho de la educación en sexualidad, si aprendemos a conocernos, no lo que la sociedad quiere que seamos, sino a las virtudes que cada quien tiene, sus dones, lo que te gusta, lo que no. En nuestro trabajo tratamos de integrar a las comunidades, por ejemplo, en escuelas trabajamos con madres, con padres, con el personal docente y al final con las y los jóvenes. Y vemos que el problema es que la mayoría de mamás y papás no es que no quieran hablar esto con sus hijos, es que no tienen la menor idea. O sea, hay muchas más dudas en los adultos que en los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha más información que mamá y papá, pero pues hay que ver la calidad de la información que encontramos en Internet. La verdad es que a la par que hay mala información, hay buena información. Nosotros desde México Vivo abrimos para la población servicios en línea para que sin importar desde dónde estén puedan tenerlo. Tenemos un consultorio en línea atendido por especialistas 24 horas en el que cualquier consulta de sexualidad la va a atender un especialista. Tenemos un directorio muy amplio a nivel nacional de servicios en salud sexual, de atención, hablo desde pues para poder detectar algo, atender, hasta servicios especializados de proctología, ginecología, urología, de todas las partes del cuerpo que están vinculadas a la sexualidad. Y tenemos plataformas en línea con videos, preguntas frecuentes de la población en la cual pueden acercarse. Todo esto lo pueden encontrar en mexicovivo.org, diagonal en línea. Tenemos herramientas también como un libro de salud sexual para la familia, para iniciar el diálogo. Este lo pueden encontrar en www.saludsexualcdmx.mx y el acercándose a instituciones serias, a profesionales de la salud y de la sexualidad. Con el Instituto de la Juventud tuvimos un programa el año pasado también para dar conferencias a adolescentes de cómo prevenir el embarazo, de llevarles anticonceptivos, que aprendan a usarlos, que se familiaricen con ellos. Llegamos a una población más o menos de 50,000 jóvenes en 2016, nada más con esta acción.
pero nos faltan recursos. Como si vemos a quienes tenemos que atender, de entrada a los 30 millones de jóvenes, más la población adulta joven entre 30 y 50 años, que es una edad sexualmente activa, necesitamos mucho mayor esfuerzos y recursos para llegar a toda esta población. En junio y julio del año pasado en Monterrey, en el que hubo un intento de la Secretaría de Educación por llevar educación en sexualidad a las secundarias, y el Frente por la Familia la detuvo completamente. O sea, lograron detenerlo con diálogos que eran falsos, con argumentos que no eran verídicos, enseñando ilustraciones que no pertenecían a los libros de educación en sexualidad, y mediáticamente convencieron a la sociedad a tal punto que se frenó la educación en sexualidad en Monterrey. Y te estoy hablando de la segunda ciudad más importante del país. Entonces pensemos cómo se vive esto en la mayoría de pueblos y de otros estados. Son temas que no se permiten. O sea, que este conservadurismo retrógrada nos está limitando a poder llevarlo a más escuelas. Hay estados en los que nos dicen, siendo un servicio gratuito, bueno, pues hablen de sexualidad, pero no hablen del uso del condón, en el año 2017, que nos reprimen todavía el poder hablar de métodos anticonceptivos. Y estamos viendo que hay un inicio mucho más temprano en la sexualidad por la sobreestimulación. Hace 10 años que empezamos con los talleres en sexualidad, el inicio de las prácticas sexuales era entre los 17 y 15 años, y en 10 años esto ya bajó a 12 o 13 años. O sea, están iniciando mucho más temprano, sin la información necesaria para vivirla de forma saludable y plena.